Una canción de hielo y fuego. El norte recuerda. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. El cielo oscuro se tambaleaba con los cuervos, y los hombres muertos se movían en los árboles de abajo. El guardabosques se quedó mirando el movimiento y el susurro, las sombras que entreveía antes de desaparecer de nuevo, los movimientos que no parecían más que el roce del viento suspirante. Había nevado antes del amanecer y volvería a hacerlo antes de la siguiente. El aire estaba cargado del frío que llegaba hasta los huesos de la ventisca que se avecinaba, pero el guardabosques no lo sentía, no más de lo que sentía dolor, hambre, amor o miedo. Durante casi 3 vueltas de luna había vigilado esa puerta en la ladera de la colina, aunque tal vez no lo necesitaba. La hendidura estaba tejida densamente con antiguas protecciones, mecanismos de gran poder, bronce, hierro y sangre, que mantenían a los muertos fuera. Que lo mantenían fuera a él. Aún conservaba el habla y el ingenio y débiles fragmentos de su alma y su memoria, pero nada de antes de nacer de nuevo en las nieves. Nada de cuando había sido un hombre vivo. Nada salvo su deber. Estaban allí abajo, todos ellos. El niño destrozado, el gigante y los 2 lagartos de ojos verdes, a los que había guiado hasta tan lejos a través de las salvajes tierras baldías del norte, primero a lomos de su alce y luego, cuando el alce había muerto, a pie. Más allá del muro de lo que él había llegado, cuando estaba vivo. Para ver al hombre bajo la colina, esa colina. El vidente verde, el cuervo de 3 ojos y los niños. Los niños del bosque, los guardianes que mantenían el túmulo protegido contra cosas como él y las cosas que acechaban en los bosques de abajo. El guardabosques apoyó una mano fría y negra sobre su espada. Esto era lo que recordaba con más claridad que nada. Antes de las nieves, su deber, su vida, su juramento era matar a esas cosas. Seres que se tambaleaban lentamente y podían caminar tan largos como la gran espada de un hombre y torcerle la cabeza con sus suaves y pálidas manos, hasta que le rompieran el cuello y brotara sangre caliente. Podías cortarle el brazo y aún así seguirían atacando. La única forma de acabar con ellos era el fuego. Sin embargo, los espectros eran simplemente cadáveres reanimados, hombres comunes y corrientes. Sus nigromantes eran el verdadero horror. Espadas delgadas y gráciles como cuchillos, armaduras de vidrio lechoso y sombra de estrellas, hojas de hielo que destrozaban todo acero mortal, altas como el terror y ojos azules que no contenían alma terrenal. Los caminantes blancos. Los otros. La verdadera razón por la que se había levantado el muro, imbuido de hechizos y salvaguardas 100.000 veces más poderosos que estos. El escudo que protege los reinos de los hombres. Nunca había sido para protegerse de la gente libre, los salvajes, aunque muchos de sus hermanos habían pensado así. Los salvajes eran solo hombres. Más rudos y groseros que los habituales, pero hombres al fin y al cabo. El guardabosques sabía que eran tanto los espectros como los otros los que se habían reunido allí abajo. Noche tras noche intentaban ver si el camino seguía cerrado para ellos, y noche tras noche, hasta ahora, así era. El poder de los niños era lo único tan antiguo e implacable como el poder de los caminantes, todavía demasiado verde, demasiado vivo para sufrir el toque de la muerte. Los niños habían soportado la llegada de los ándalos y la fe y miles de años de persecución por parte de los pueblos libres y de los hombres del norte por igual. Seguramente tenían la fuerza para soportar miles de años más. Pero la barrera se estaba debilitando. El guardabosques no sabía cómo ni por qué. Incluso cuando vivía, no había sido un hombre al que le gustaran los pergaminos polvorientos ni las peleas entre maestres que habían muerto hacía mucho tiempo. No le importaba de dónde, cuándo ni por qué venían los otros. Su único deber era cazarlos. Sin embargo, cada día podía estar un poco más cerca de la grieta en la roca que antes, sin que lo empujaran con tanta violencia. El poder de los niños era fuerte, sí, y en la larga noche habían sido atacados 10 veces más salvajes, 10 veces más largos. Y los habían retenido. Pero esta era una época diferente en el mundo y los vientos fríos estaban aumentando. Por costumbre, el guardabosques se colocó los restos andrajosos de su capa negra sobre los hombros y se ajustó la bufanda que siempre llevaba sobre la nariz y la boca. Cualquier hombre vivo estaría temblando violentamente, con los brazos enterrados en las axilas y el hielo incrustado en la bufanda debido a su aliento. Pero el aliento del guardabosques no desprendía ninguna neblina, porque no tenía. Era lo mejor. Ningún hombre vivo podría permanecer allí como centinela. Ningún hombre vivo podría permanecer allí.
Arriba, los cuervos seguían chillando, sombras aladas contra el crepúsculo que se acercaba. El guardabosques no quería creer ni la mitad de las cosas que le contaban. Le susurraban sobre dragones en las tierras de la tormenta, sobre hombres muertos en un castillo rojo, sobre un hombre moribundo en una celda de hielo, sobre una espada de fuego apagada y 2 reyes enjaulados, sobre un monstruo con piel humana que acechaba en los salones de piedra del invierno. Oscuridad, llamaban. Oscuridad y muerte. Había uno, el hombre moribundo en la celda de hielo. Sin ninguna razón que pudiera articular, el guardabosques sintió que se suponía que debía recordar algo sobre eso. ¿Quién era el hombre? ¿Por qué se estaba muriendo? ¿Y hielo, una celda de hielo, lo había soñado o había habido lugares así en el muro? Sí, los había habido. Estaban reservados solo para los más bajos de los bajos. Los que rompían juramentos, los que intentaban desertar, los invasores salvajes capturados, los que se volvían capas y los traidores. Sin embargo, el hombre moribundo llevaba una capa tan negra como la del guardabosques. Traición, pensó el guardabosques, pero no podía decir cómo ni qué sabía. El sol carmesí hinchado casi se había ido, y entonces comenzaría el asalto en serio. No tenía fuego. No podía encenderlo. Lo consumiría tan fácilmente como a ellos. Sin embargo, todavía tenía su espada larga y su coraje. Y su convicción profunda de que no podía permitir que los muertos pasaran. Que el muchacho, el gigante y los habitantes de las laderas, allí abajo en el corazón de la colina con los niños y el cuervo de 3 ojos, debían ser defendidos a toda costa. El explorador desenvainó su espada. El acero invernal captó un destello, brillante como un faro. Bueno, no había por qué preocuparse de revelar su posición. Cada día el sol salía más tarde y se iba antes, y en parte se alegraba de ello. Porque también le dolía, aunque no tanto como a los espectros. No puedo durar para siempre. Si incluso los otros podían ser destruidos, con fuego o con vidriagón, entonces el explorador no se hacía ilusiones de que su vida después de la muerte sería eterna. Por el sol o por el fuego, por la espada o por la hechicería, por la fuerza o por la traición, el animus impío que tejía sus huesos y tendones se desharía. Y las protecciones se debilitarían y se romperían. Y la oscuridad hambrienta pulularía bajo la colina, y todo llegaría a su fin. No mientras haya aliento en mi cuerpo, habría pensado alguna vez el guardabosques. Sin embargo, no lo había. No sabía nada de su resurrección, ni por qué había regresado así y no como un espectro. Esa nunca había sido su tarea. El crepúsculo se volvió negro. El viento empezó a soplar con más fuerza. Un lamento, y luego un aullido. Pesados yunques de nubes se cerraron sobre la luna menguante. Los primeros copos empezaron a caer, amontonándose sobre los hombros y la capucha del guardabosques. Lo sacudió, aunque no por miedo al frío. Cuando era un hombre vivo, sabía que si construías un refugio en lo profundo del bosque, una gruesa capa de nieve mantendría el calor dentro, salvándote de morir congelado. Había pasado tanto tiempo. Las estrellas empezaron a salir, y ellos también. Fila tras fila treparon la colina, con los dedos negros clavándose en la nieve fresca. Los ojos azules brillaban como estrellas de zafiro. Aquí y allá podía ver el brillo plateado de un otro ondeando como seda, ondulando por el espolón rocoso con una belleza sobrenatural y letal. Cada vez aparecían más. Parecía no haber fin, trepando a ciegas una montaña de nieve, pisando a pisada, pisada a pisada, pisada a pisada. El hielo se arremolinaba, azotaba y mordía, árboles milenarios se doblaban y gemían, y del bosquecillo de arcianos que había más arriba solo se veía la más tenue mancha roja de sus hojas. Esta tormenta mataría a un ejército de hombres vivos, y todavía es otoño. Cuando los primeros llegaron hasta él, el guardabosques comenzó a luchar. Podía oír el zumbido de las protecciones en las piedras, tuvo cuidado de no acercarse demasiado. Los espectros que lo hicieron fueron arrojados de vuelta a la colina. Pronto hubo una serie de miembros incorpóreos caminando como cangrejos impávidos colina arriba. La sangre negra congelada se coaguló en la nieve. El guardabosques nunca necesitaba detenerse para tomar un respiro, no sentía sed ni hambre. El vigilante en los muros, la espada en la oscuridad. Había dicho esas palabras una vez, y otras, ante un arciano muy parecido a los que se alzaban sobre él. Dioses antiguos. Al norte del muro, los únicos dioses. El guardabosques ya no creía en dioses. Lo cual era comprensible, considerando. ¿Qué clase de dioses harían esto? ¿Lo harían a él? No. Se quedaría allí hasta el amanecer y lucharía. Su espada no era de acero común, podía atravesar los tejidos que mantenían unidas a las criaturas. Mi deber.
Ni siquiera la muerte podría detenerlo. Otro recuerdo, demasiado débil para ser expresado con palabras, algo que su hermano había dicho una vez. ¿Pero había sido un hermano negro o un hermano de sangre? Su hermano de sangre, había habido dos, algo que debía recordar, pero no, debía luchar, y entonces vio al lobo Wargo. La bestia del niño destrozado. Un Warg. Cambiapieles, eso era. Podía dejar a un lado su cuerpo con sus piernas inútiles y correr como uno solo con su gran lobo gris de ojos dorados. El lobo que se llamaba al guardabosques le pareció irónico Verano. Verano no había bajado al túmulo de los niños con su amo. Podía ser parte de su alma, pero solo una parte. El resto era tan salvaje como el bosque, y los niños no comían carne, solo bayas y raíces y el agua de su manantial secreto. Un lobo no podía vivir con semejante comida. Y los niños eran carne. No es que hubiera mucho allí arriba. Apenas una ardilla. Y así, el gran lobo Wargo se fue haciendo cada vez más flaco, más hambriento y más salvaje. El guardabosques no podía decir si el niño estaba dentro de él, si el vínculo aún perduraba, si el lobo recordaba, al igual que él. Pero ahora, el Verano estaba encerrado en un círculo de espectros. Y venían más. El guardabosques vio al lobo gruñendo, mostrando sus mandíbulas babeantes, tirando de los hombres muertos que se abalanzaban sobre él por todos lados. Sus ojos dorados brillaban casi tan brillantes como los azules de ellos. Luego se levantó sobre sus poderosas patas traseras y se enfrentó a uno de ellos de frente. El lobo y el espectro se estrellaron juntos contra la nieve, sus dedos negros y muertos agarrando el espeso pelaje gris de la garganta de Sander. El lobo Wargo mordió, se encabritó y luchó, pero no pudo desalojar a su atacante. Una y otra vez rodaron, luchando frenéticamente. El lobo era tan fuerte como el hierro viejo, pero seguía siendo un ser vivo. Podía ser asesinado. Y si lo era, y resucitaba no muerto, como hacían los espectros con todos los animales que podían, acabaría con el niño destrozado, acabaría con el guardabosques, podría acabar con los niños y con la esperanza menguante de que llegue la primavera. Tengo que ir a buscarlo, pensó el guardabosques vagamente. Tengo que salvarlo. Sin embargo, ir al Verano significaba abandonar la puerta, el portón, donde había estado parado durante 3 vueltas de la luna. Las patadas del lobo empezaban a perder fuerza, sus gruñidos se convertían en un gemido ahogado y le caía espuma por las mandíbulas. Ahora o nunca. El guardabosques juntó las piernas y puso toda su fuerza en un salto imponente. Voló por encima de las cabezas de los furiosos espectros y por un momento creyó que podía volar. Luego se desplomó, aterrizó, rodó y corrió. Su espada le atravesó la nuca con la espada. Se produjo una explosión de materia cerebral podrida, un chorro turgente de sangre negra y trozos de hueso rotos. Ni siquiera un Uig podría pasar por alto que le habían cortado la mitad de la cabeza, y se agitó como una apoplejía, retorciéndose hacia atrás como un pez arponeado. Sander se puso de pie de un salto y abrió las mandíbulas, gruñendo. Sin embargo, ahora el Uig casi decapitado se dirigía hacia el guardabosques. Levantó su espada. Ven a por mí. Así fue. Al momento siguiente, se enfrentaron a golpes y la espada del explorador atravesó el pálido vientre del espectro y una cuerda de entrañas congeladas se deslizó fuera. Pero no se detuvo. Manos frías agarraron a manos frías, retorciendo y desgarrando, arrojando y agarrando y triturando. Se enfrentaron cara a cara y el círculo de hombres muertos observó en silencio. Y la espada del explorador se hizo ánicos. Solo oyó un agudo chillido, temblando y zumbando como un nido de avispas furiosas. Entonces su espada larga no fue más que fragmentos, la empuñadura un muñón, y él empujó su brazo hacia adelante y clavó los restos en el ojo del espectro hasta el pomo. Pero aún así no se detuvo. El hedor de carroña le inundó la cara. Se retorció. El ojo estalló. Se derramó en una gelatina negra que silbó y humeó y marcó el acero como ácido. Sin embargo, el otro aún brillaba. Vio. El guardabosques perdió el equilibrio y cayó en un banco de nieve duro como una roca. El fantasma del dolor le atravesó la pierna que había quedado atrapada debajo de él. Por encima de él, a su alrededor y por encima de él, los espectros trepaban ávidamente hacia la puerta. Las protecciones, el guardabosques no podía ver si todavía ardían. El fuego las ahuyenta. Pero no había fuego. Oscuridad. Oscuridad y muerte. Los cuervos se lo habían dicho. Cuervos. Saltaban de los árboles, picoteando, aleteando y chillando. Sus picos oscuros y curvados se clavaban frenéticamente en la carne hechizada y en los ojos que miraban fijamente. La nieve caía más rápido.
La espada rota cayó de la mano del guardabosques. No podía levantarse. Una sombra de luna brillante cayó sobre él. Pasos suaves como el beso de una madre en la nieve. No hay sombra de luna. No hay madre. El otro se encontraba de pie sobre el guardabosques. A esa distancia, la frialdad que emanaba de él era paralizante. En lo más profundo de su cráneo, sus ojos brillaban con una luz monstruosa y sensible. Extendió una elegante mano y levantó al guardabosques por el cuello. Estaba muerto, no había aire que pudiera ahogar. Sin embargo, el frío lo atravesó como una lanza, como fuego. Las uñas azules y congeladas se le hundieron en el cuello. «Muerte», gritaron los cuervos. «Muerte». Hay cosas más oscuras que la muerte, pensó el explorador. Su fuerza se estaba agotando. El escudo que protege los reinos de los hombres. Sí, y no lo había hecho. ¿Había superado la muerte? ¿Había superado el miedo? No era un transgresor de juramentos. En la oscuridad, un lobo aulló salvajemente. Verano. Pero el verano nunca volvería. El invierno se acerca. Esas palabras, alguna vez habían significado algo diferente. Pero ahora eran solo una verdad cruda e inmutable. El otro abrió los dedos. El guardabosques se quedó en silencio en la nieve. En lo alto de la colina, las salas se derrumbaron y murieron.